Preguntas de Reddit. ¿Historias más espeluznantes que hayan vivido? Tengo una historia que ocurrió cuando tenía alrededor de 4 años. En ese entonces, vivía con mi mamá en la casa de mis abuelos, ya que no teníamos suficiente dinero para tener otra cama. Yo dormía en mi cuarto con ella. Una noche, me desperté. Siempre he tenido esa extraña sensación de que alguien me observa. Incluso de niño pensaba que algún águila o búho venía a comprobar si estábamos muertos y debíamos permanecer dormidos para que lo creyera. No sé por qué pensaba así. Me desperté en medio de la noche y vi a alguien parado en el cuarto. Solo veía una silueta negra, como una figura humana, pero no se le podían distinguir los rasgos. Hablé con esa silueta. Siempre he sido extrovertido, y esta me dijo: "Aquí está tu madre". Luego extendió su mano y levantó lo que supongo era un cuerpo. El cuerpo parecía el de una persona que había sido apuñalada, pero lo vi de forma muy natural. Yo le respondí: "Eso no es cierto, mi mamá está aquí", y me volví a acostar. Al día siguiente, al despertarme, salí del cuarto y busqué si había manchas de sangre o algo fuera de lo normal, pero no encontré nada. He tenido otras experiencias paranormales a lo largo de los años. Actualmente vivo en otro lugar. Paso mucho tiempo solo en casa, y a veces las cosas se mueven solas. Las luces se apagan y se encienden sin razón aparente. También escucho como si alguien estuviera en el piso de abajo, arreglando platos y ollas. A veces escucho el sonido de uñas cortándose. Nunca he hablado de esto antes, pero me gustaría saber si alguien más ha tenido experiencias similares. Les contaré algo que me pasó. Mi abuelo era conserje de una escuela primaria, y vivimos con él durante mucho tiempo. La escuela era de las más grandes de la zona, con 3 edificios de 2 pisos cada uno y un patio enorme. En la entrada había un árbol muy grande. Yo siempre llegaba de la casa de mi amiga alrededor de las 7 de la noche, y a esa hora ya no había nadie. Cada vez que entraba, sentía que alguien me observaba desde el árbol, pero nunca veía a nadie. En esa parte del lugar casi no había luz. Un día, llegué como de costumbre, y al voltear hacia el árbol, junto a las escaleras, vi lo que parecía ser un niño entre las sombras. Me pareció muy extraño, así que fui corriendo a avisarle a mi papá. Revisaron la escuela, pero no encontraron nada. Al día siguiente, sucedió lo mismo, vi al niño en el mismo lugar. Esta vez, decidí acercarme un poco, aunque desearía no haberlo hecho. Era un ser de tamaño pequeño, como un niño, pero con el rostro de un anciano. Comenzó a bajar rápidamente las escaleras, y mi reacción fue correr. El trayecto hasta la conserjería era largo, ya que tenía que atravesar el patio más grande de la escuela. Juro que sentí que no llegaba a tiempo, pero finalmente entré a la casa corriendo y cerré la puerta con seguro. Mi mamá me preguntó qué había pasado, así que le conté lo sucedido. Ella salió a revisar, pero no vio nada. Desde ese día, traté de no llegar a esa hora, pero cuando no podía llegar antes, simplemente entraba y comenzaba a correr sin voltear. Sabía que siempre me observaba. Desde que era niña, el cuarto de mi abuela siempre me daba miedo. Ya fuera de día o de noche, no me gustaba entrar, porque siempre sentía como si alguien me estuviera observando. Hace unos meses, me levanté en la madrugada y pasé frente a su cuarto, ya que está justo al lado del baño. Volteé hacia su habitación porque sentí nuevamente esa mirada, y vi una silueta parada. Prendí la luz del pasillo, pero no vi nada. Luego regresé a mi cuarto, y la sensación de estar siendo observada continuó durante toda la noche. No pude dormir nada ese día. También me pasa con frecuencia que estoy sentada en la sala o en el comedor y alcanzo a ver una sombra que pasa. Pero cuando me asomo para ver quién está, no hay nadie. De la misma manera, a veces escucho cómo gritan mi nombre. Voy al lugar donde está alguien de mi familia para ver qué es lo que quieren, y resulta que nadie me llamó. Una vez fuimos de vacaciones con mi familia fuera de la ciudad. Escuchamos de un restaurante llamado Martín Fierro, que decían que era bueno, así que decidimos ir. Nos atendió un colombiano, lo reconocimos por su acento y él lo confirmó. Aún recuerdo su nombre, Miguel Torres. El tipo era una excelente persona, muy servicial a la hora de atendernos y la atención fue de calidad. Dato para más adelante, cuando íbamos a pedir la entrada, nos preguntó: ¿no van a querer unas machas a la parmesana? Que era nuestro plato favorito. Resulta que no había y él dijo: les prepararé algo que les gustará. Cuento corto, terminamos la comida y nos fuimos.
Pero nos gustó tanto que decidimos volver al día siguiente. Llegamos al lugar y nos atendió un mesero diferente, pero le pedimos si nos podía atender el mesero que estuvo con nosotros el día anterior. Nos dijo que no había problema, pero nos preguntó quién era. Le respondimos, Miguel Torres. El mesero nos miró confundido y preguntó, ¿quién? Miguel Torres, el colombiano, le dijimos. En ese momento, él hizo una pausa, nos miró raro y nos trajo a un colombiano, pero no era Miguel Torres. Le dijimos que no era él, y nos dijeron que ese que estaba ahí parado era el único colombiano que trabajaba en el lugar. Insistimos tanto que nos llevaron con la gerente para que revisara la nómina y buscara el nombre de Miguel Torres, pero no había nadie registrado con ese nombre, ni siquiera había constancia de que hubiera trabajado ahí antes. Básicamente, nos atendió alguien que no existía. ¿Se acuerdan el dato de la comida? Empezamos a preocuparnos mucho. Como sabía él que nos gustaban las machas a la parmesana, entre más de 10 entradas. Justo adivinó. Además, el plato de reemplazo que nos trajo era una comida que me preparaba mi padre cuando era pequeño. Cuando lo trajeron, nos reímos mucho porque era un clásico familiar. Aquí es cuando empecé a ponerme paranoico. Cada mesa tenía un cuadro. Ese día el cuadro era de un granjero labrando la tierra con un burro. Pero ese día, el cuadro era diferente. Incluso me acerqué a preguntar a la gerente si cambiaban los cuadros constantemente, a lo que me respondió que no. Nunca había comido tan en silencio en un restaurante como ese día.